para la transmisión. Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan esta mañana de manera presencial en el auditorio del INIE, así como a las personas que nos siguen a través de la transmisión en vivo por Facebook. Esta actividad es organizada en el marco de los programas de investigación, educación superior y sociedad, mediación pedagógica y curricular de la educación general básica y diversificada. En un contexto nacional marcado por intensos debates sobre el financiamiento de la educación superior pública, la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior FES y las relaciones entre las universidades públicas y los distintos actores políticos, resulta fundamental generar espacios que permitan comprender las implicaciones de estos procesos para el futuro de la educación, la investigación y el desarrollo del país. Nos acompaña el día de hoy el máster Josué Arévalo Villalobos, docente de la Escuela de Psicología e investigador del INIE, cuyo trabajo ha contribuido a generar reflexión y análisis sobre los desafíos que enfrenta la educación superior pública, particularmente en temas relacionados con el financiamiento universitario y el debate nacional en torno al FES. Sin más preámbulo, damos inicio a esta charla titulada Universidad Pública bajo presión, conflictividad política, financiamiento y debate sobre el FES. Buenos días. Para mí es un placer estar acá y le agradezco al INIE la invitación, particularmente a la doctora Marianela Navarro, que coordina el programa. Eh, este proyecto de investigación que, bueno, les voy a presentar algunos resultados parciales, tiene que ver en torno a cómo el debate público y la influencia, digamos así, de algunos actores políticos terminan de alguna manera transformando el presupuesto de la universidad pública. La investigación no establece relaciones causales a partir de esos discursos o las discursividades o narrativas que se van formando en el debate público, pero sí es cierto que las negociaciones del FES, particularmente las últimas, están sometidas a una presión constante de medios de comunicación, de actores políticos, de actores sociales incluso, que están en disputa social. Entonces, esta investigación intenta dar cuenta de eso. Es una investigación en curso, ¿verdad? Y lo que les voy a presentar son algunos resultados parciales. Particularmente lo que me interesaba mostrar hoy tiene que ver con esto de los debates sobre el FES y las narrativas que se construyen alrededor del FES. Alrededor del FES se construyen una serie de mitos, digamos, algunas veces mentiras abiertas, por parte de actores que están interesados en el presupuesto y están contra la universidad. Y entonces, bueno, eso es lo que les voy a mostrar hoy. Entonces, son resultados parciales, pero van a ver que nos ayudan como a comprender qué se dice que se mueve en torno al FES. Bueno, lo primero y lo básico, que es el FES, ¿verdad? El FES es un convenio de financiamiento de la universidad pública, parte de un proceso bilateral entre las universidades públicas representadas en el CONARE y el Gobierno Central de la República, a través de algo que se llama la Comisión de Enlace. Esta Comisión de Enlace está constituida por el Ministerio de Educación, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Planificación. El convenio FES tiene un fuero constitucional, es decir, está en la Constitución Política, ¿verdad? Y eso hace entonces que, digamos, no sea tan fácil tirárselo abajo, ¿verdad? Que es el deseo de algunos actores políticos que están más radicalizados. Pero también que exista este fuero constitucional implica que el Estado entonces tiene un deber de financiar la educación pública como un derecho, y eso es muy importante. Sabemos que además el financiamiento de la educación pública en su conjunto, no solo la educación universitaria, es del 8% como mínimo, es decir, que eso es un piso, no dice que sea el techo, ¿verdad? Y eso es muy importante. Al ser un mandato constitucional, esto quiere decir que no es la Constitución una guía, como dice Nogui Acosta cuando era ministro de Hacienda, dijo, la Constitución es una guía, no tenemos que
No, no, es un mandato. Es decir, si alguno de ustedes, alguna de ustedes incumple la Constitución, incumple la ley de la República, ¿qué es lo que ocurre? Y vamos para cárcel, ¿verdad? O vamos sancionados. Sin embargo, el exministro de Hacienda, hoy diputado, dice que esto es una guía nomás, ¿verdad? No, no es así, ¿verdad? Entonces, el artículo constitucional además tiene una cosa que es muy importante, que dice que ese 8% no va en detrimento de lo que dicen los artículos 84 y 85 de la Constitución, que son los que establecen y dan forma al FES, ¿verdad? Veamos qué dice la Constitución política y qué dice el artículo 84, porque es muy importante, porque siempre hablamos de ese artículo, pero a veces no lo visitamos y no tenemos claridad de qué es lo que dice. Dice, la Universidad de Costa Rica, recuerden que además cuando se redactó la Constitución, solo existía la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Por eso solo habla de la Universidad de Costa Rica. Luego se hicieron algunas adiciones para decir que además se trata de las universidades públicas. Pero dice, la Universidad de Costa Rica es una institución de cultura superior que goza de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios. Las demás instituciones de educación superior universitaria del Estado tendrán la misma independencia funcional e igual capacidad jurídica que la Universidad de Costa Rica. El Estado las dotará de patrimonio propio y colaborará en su financiación. El artículo 85 dice lo siguiente, es un artículo más largo, pero es muy importante porque le da forma, digamos, a cómo es el FES y cómo es la negociación. Dice, el Estado dotará de patrimonio propio a la Universidad de Costa Rica, al Instituto Tecnológico de Costa Rica, a la Universidad Nacional y a la Universidad Estatal a Distancia y les creará rentas propias, independientemente de las originadas en estas instituciones. Aquí no se incluyó la UTN porque no existía en ese momento, pero también la UTN ahora es parte del convenio FES. Además, mantendrá con las rentas actuales y con otras que sean necesarias un fondo especial para el financiamiento de la educación superior estatal. El Banco Central de Costa Rica administrará ese fondo y cada mes o pondrá endosavos a la orden de las citadas instituciones según la distribución que determine el cuerpo encargado de la coordinación de la educación superior universitaria estatal. Las rentas de este fondo especial no podrán ser abolidas ni disminuidas si no se crean simultáneas otras mejores que las sustituyan. Pero dice más, ¿verdad? El artículo 85. El cuerpo encargado de la coordinación de la educación superior universitaria estatal preparará un plan nacional para esta educación, tomando en cuenta los lineamientos que establezca el Plan Nacional de Desarrollo vigente. Este plan deberá concluirse a más tardar el 30 de junio de los años divisibles entre 5 y cubrirá el quinquenio inmediato siguiente. En él se incluirán tanto los egresos de operación como los egresos de inversión que se consideren necesarios para el buen funcionamiento de las instituciones mencionadas en este artículo. El Poder Ejecutivo incluirá en el presupuesto ordinario de egresos de la República la partida correspondiente señalada en el plan ajustada de acuerdo con la variación del poder adquisitivo de la moneda. Cualquier diferendo que surja respecto a la aprobación del monto presupuestario del Plan Nacional de Educación Superior Estatal será resuelto por la Asamblea Legislativa. Es decir, la Constitución previó un mecanismo clarísimo, ¿verdad? Y una obligación al Estado muy clara y muy tajante de financiamiento de la educación superior. Por eso, por eso, y ojo que dice eh, que no se puede disminuir las rentas de la universidad. Y esto ténganlo en cuenta, esto grábenlo en un momento en la memoria, ¿verdad? Porque esto es fundamental a la hora entonces de comprender ciertas cosas que se dicen, ¿verdad? Y de por qué se defiende lo que se defiende. Y van a ver cómo los trucos numéricos que se hacen y los trucos estadísticos terminan también enredando a la gente. Pero la Constitución es clarísima con esto. Bueno, estos artículos suponen una salvaguarda constitucional para el presupuesto universitario y supone ciertas cosas. La primera, que es la obvia, ¿verdad? Que el presupuesto es estatal, ¿verdad? Y que las universidades pueden generar sus propias rentas, es decir, que las universidades pueden hacer venta de servicios, pueden tener otros ingresos adicionales y eso no está prohibido por la ley ni la Constitución. Entonces, primera cosa importante. Dos, se crea el FES, ¿verdad? Que es un fondo, con un convenio particular y que además establece un convenio de transferencia a través del Banco Central de Costa Rica. Tres, que las rentas no pueden ser abolidas.
no pueden ser disminuidas, ¿verdad? Si no se crean otras que mejoren las condiciones. Y esto es muy, muy importante, ¿verdad? Porque ese es el meollo de la cuestión. No se pueden abolir, no se puede disminuir el FES. Y acuérdense de esto que les estoy diciendo y se los voy a recordar más adelante porque aquí hay un truco estadístico muy vacilón y muy complejo. Bueno, luego CONARE tiene que elaborar un plan nacional que se vincule con el Plan Nacional de Desarrollo. Y aquí hay toda una discusión, ¿verdad? Sobre si el plan de desarrollo está vinculado con el plan de CONARES. El gobierno dice que no. Vamos a ver ahora unas declaraciones que da, por ejemplo, la exministra Pilar Garrido en esa línea. La otra cosa importante, la negociación del FES es quinquenal, cada 5 años. Es un mandato constitucional. Y sin embargo, desde 2016 se hace anualmente. Es decir, desde 2016 estamos incumpliendo la Constitución. Bueno, ojalá volviéramos a las negociaciones quinquenales porque esto tiene efectos concretos en la planificación universitaria. 6. El gobierno debe incluir en el presupuesto nacional año con año la partida correspondiente y los ajustes de acuerdo a la variación de la moneda. ¿Qué significa esto? Bueno, que el costo de la vida cambia, ¿verdad? Año con año. Y por lo tanto, si no se hacen los ajustes, en la capacidad real de la universidad no solo no aumenta, sino que disminuye. Si los precios suben, disminuye. ¿Qué pasa cuando uno tiene un salario que no crece, pero sí crecen los precios de las cosas? Bueno, no alcanza. Bueno, lo mismo le pasa a la universidad. Y la otra cosa que es importante, que fue lo que nos pasó el año pasado, es si el gobierno y la comisión, si la comisión de enlace no se pone de acuerdo, recuerden, gobierno por un lado, CONARE por el otro, no se ponen de acuerdo, entonces el diferendo lo resuelve la Asamblea Legislativa y ahí puede pasar cualquier cosa, ¿verdad? La Asamblea puede determinar que no hay aumento, que no sé qué, bueno, y con una Asamblea Legislativa como la que tenemos hoy día, donde la mayoría es del gobierno, podemos esperar un escenario malo para este año, ¿verdad? La ventaja que hay es que hay una salvaguarda constitucional que establece que, por ejemplo, no se puede reducir el presupuesto. Seguramente lo van a intentar. Bien, pero eso también nos lleva a otra cosa. El artículo 86, que también es muy importante, no viene aquí reseñado porque es muy cortito y garantiza la libertad de cátedra. ¿Qué significa la libertad de cátedra? La libertad de cátedra no significa que yo como profe pueda hacer lo que me da la gana. Significa que yo puedo opinar en el marco de la libertad que otorga la universidad. Es decir, que el gobierno y las autoridades no pueden censurar de forma previa lo que uno discute en clases, porque la universidad tiene que ser un espacio abierto a la discusión y al debate. Y por lo tanto aquí caben todas las ideas, incluso las que no nos gustan. Y la universidad da cuenta de eso. Esta universidad es un crisol de opiniones. Aquí tenemos desde posturas de estudiantes que se autodenominan liberales, como tenemos estudiantes que están más a la izquierda. Y eso tiene que ser así, porque eso refleja nuestra sociedad. La universidad también, a través de estos artículos que les acabo de mencionar, también configuran la autonomía universitaria. Y esta autonomía tiene 3 niveles en nuestro país. Ese primer nivel, digamos, es una autonomía que es administrativa, que le da a la universidad la capacidad para administrar sus propios recursos, gestionarlos, confeccionar su propio presupuesto. Este nivel tiene muchas instituciones públicas y autónomas. ¿Verdad? Entonces es un primer nivel básico de autonomía, luego hay un segundo grado de autonomía, que es la autonomía de gobierno, que es la posibilidad de autodeterminarse en sus propios objetivos y finalidades. Y en términos financieros, de asignar el uso de esos recursos en función de esos objetivos. Y luego está otro nivel que es exclusivo de las universidades y que es el nivel, digamos, mayor y pleno de autonomía, gracias, que es la capacidad de autoorganización, que es la que tiene la universidad, y es específica para nosotros como universidad, ¿verdad? Que es lo que nos permite conformar nuestra propia estructura orgánica y ver cuál es nuestra forma de organización. Entonces, la autonomía no significa
por ejemplo, que somos la República Independiente de la Universidad de Costa Rica y que hacemos lo que nos dé la gana. Por supuesto que no. Nos podemos dar nuestra forma de gobierno, ¿verdad? Tenemos nuestras propias reglamentaciones que regulan nuestra actividad, pero también estamos sujetos a las leyes de la República. Entonces, eso es muy importante. La universidad goza de la mayor autonomía posible en el país, institucional. Bien, ahora entramos en materia, ¿verdad? El artículo 78 de la Constitución, recuerdan que decía que el piso de financiamiento de la educación pública es el 8%. Ese es el mínimo que constitucionalmente deberíamos garantizar la educación. Sin embargo, pues no estamos cumpliendo eso. De hecho, nunca lo hemos cumplido. Y lo que está pasando en este momento es que estamos llegando a los niveles más bajos de financiamiento de la educación en los últimos 40 años. Em, Aquí la justificación para no hacer esto, de financiar el 8% de la educación con el 8%, tiene que ver siempre con las crisis económicas, ¿verdad? Pero se trata finalmente de una decisión política. Ayer escuchaba a Marcela Román del Estado de la Educación que básicamente señalaba esto. Con la reforma al presupuesto, la reforma fiscal del 1900, de 2018, se estableció en un artículo de la regla fiscal que establece un tope de financiamiento en el gasto público, ¿verdad? Es decir, las instituciones del Estado, en el tanto hayan ciertas condiciones de deuda, no pueden gastar más de un tope. Es un techo de gasto público. Y sin embargo, lo que demuestra el Estado de la Educación es que no estamos en el techo. La educación no está en el techo. Es decir, que se gasta menos de lo que tenemos, podríamos tener permitido. Es decir, que se trata de una decisión política del gobierno de la República, este y el anterior, de gastar menos en educación. Entonces, vean ustedes a este gráfico que es muy interesante, ¿verdad? Porque da cuenta de cómo desde 2019 se viene gastando menos en educación. Un pico ahí donde se aumentaron por razones muy específicas, pero luego hay una caída sostenida. Eso también es importante porque en general estamos gastando menos en educación. Recordamos que el FED no se puede disminuir. Luego vamos a ver el truco estadístico con esto que se hace para atacar a la universidad. Pero bueno, tenemos tres momentos, según señala el Estado de la Educación en este siglo, un periodo eh, de baja base, ¿verdad? Un periodo de extensión que llegó de 2009 hasta 2017 y luego la caída sostenida que tiene que ver con la crisis fiscal. Vean qué interesante, me di a la tarea de hacer una pequeña línea de tiempo con algunas cosas que son importantes para tener en cuenta y poder comprender la conflictividad que hay en torno al FES. El financiamiento de la universidad no estaba, digamos, establecido constitucionalmente, sino hasta 1981, como podemos ver ahí, que es cuando se crea el FES a través de una reforma constitucional. Anterior a eso, el FES o el presupuesto universitario se negociaba año con año y ustedes se pueden imaginar lo complicado que es negociar con el gobierno cuando no hay reglas específicas, cuando no hay, digamos, lineamientos específicos que digan cómo se financia el mes, sino que la educación pública superior, ¿verdad? Sino que entonces es un pulso constante, una movilización constante. Entonces, para evitar este tipo de conflictividades y estos desgastes y que las universidades tuvieran la capacidad de planificación, fue que se creó el FES en 1981. Pero vean qué interesante que no es sino hasta el año 88 cuando se negocia el primer FES. ¿Por qué? Porque durante la década de los 80 el país estuvo en crisis, ¿verdad? Y entonces algunos miembros del gobierno decían, no, es que no tenemos capacidad económica para negociar el FES, ¿verdad? Pero la primera negociación del FES entonces se da en el 88 en el gobierno de Oscar Arias. em, Ese primer FES comprendía el año 89 al 93 y en el año 92 ocurre con el gobierno de Calderón ocurre una cosa muy interesante. Recuerden, Rafael Ángel Calderón Fournier gana las elecciones en el año 90 y su equipo económico era un equipo económico bastante neoliberal con Telmo Vargas a la cabeza en el Ministerio de Hacienda y Jorge Guardia en el Banco Central. Insignes neoliberales, ¿verdad? Y esa negociación
al gobierno le pareció sospechosa y además venían con todo con la privatización de la universidad. ¿Qué decían en ese momento? Bueno, decían básicamente la universidad tiene que buscarse sus propias rentas, los universitarios deberían pagar la matrícula, esto es insostenible eh, y ese tipo de cosas. Finalmente hubo un conflicto, el gobierno echa para atrás, Telmo Vargas termina renunciando, la universidad se fue a huelga en el año 91-92, una huelga muy importante, y se termina firmando en el año 92 el segundo convenio FES, que va desde 1993 a 1998. En el año 98 se firma el tercer convenio FES que abarca los años 99 al 2004 y ahí se introducen dos variables más que tienen que ver con costo de la vida eh, e índice de precios al consumidor, si no me equivoco. Cuarto convenio FES se firma en el 2004, de 2005 a 2009 y ustedes pueden ver que aunque el FES acaba en el 2009, el siguiente empieza a regir en el 2011. Y eso es porque en el 2008, en el 2009 no hubo acuerdo para 2010 y la negociación se extiende. La negociación de 2010 para mí es la negociación clave de este siglo, por varias razones. Primero, porque finalmente el FES termina sometido a un condicionamiento que tiene que ver con las finanzas del Estado y una regla fiscal. Eso es lo que da pie a que luego la negociación sea anual, pero no nos vamos a adelantar. En el 2010, las universidades pedían cerca del 13% de aumento del presupuesto. Vean que es una cosa que hoy nos parece eh, inimaginable, pero esa era la meta, porque veníamos en un proceso de expansión. Esa negociación del FED de 2010 fue la que terminó partiendo la universidad. O sea, la universidad tiene una fractura que no tiene que ver solamente con esa negociación, pero que se evidencia con la negociación porque la universidad termina una discusión tremenda. Hay acusaciones en ese momento de que la universidad termina traicionando, digamos, la lucha, insisto, era por el 13%, terminamos negociando un 4,5% de aumento, que es bastante, ¿verdad? Pero si la universidad en ese momento estaba en expansión, ¿verdad? Ese 4,5 se vivió como una traición. Además, ocurrieron muchas cosas que no puedo detallar en este momento, porque esto en sí mismo es una conferencia sobre ese proceso de negociación. En todo caso, como les decía, ese convenio es el que permitió o el que exigió los empréstitos con el Banco Mundial, los que construyeron prácticamente toda la ciudad de la investigación. Y eso fue muy complicado y trajo otras consecuencias que no vienen al caso en este momento. Pero bueno, ese es el cuarto convenio FES, que fue una negociación durísima. La presidenta en ese momento era Laura Chinchilla, ministro de Educación era Leonardo Garnier y el señor Herrero era el ministro de Hacienda, si no me equivoco. El quinto convenio FES, entonces, se firma para 2011-2015. Recuerden que en el 2014 gana Luis Guillermo Solís. Y ahí las condiciones, inicialmente, porque había mucha gente de la universidad en el gobierno, parecían que iban a ser favorables. Sin embargo, como el convenio de 2011-2015, el quinto, establecía una condicionante, digamos, relacionada con la materia fiscal, con las finanzas del país, fue en ese momento cuando se tomó la decisión entonces de decir, bueno, firmemos este, demos chance a ver cómo evoluciona la cosa el otro año. Y el otro año dijeron, bueno, demos chance al otro año porque la situación del país no está buena y así se fue hasta que llegamos al gobierno de Carlos Alvarado y ahí empezó todo mal. Porque el gobierno de Carlos Alvarado dio un viraje hacia la ortodoxia neoliberal y ahí empezamos con problemas. Recuerden entonces, en 2018 es la reforma fiscal, una reforma fiscal absolutamente regresiva que cargó los impuestos en la clase trabajadora, ¿verdad? Y que ahí es donde empieza la disminución de los presupuestos universitarios. La universidad comete un error gravísimo ahí al pensar que la reforma fiscal no nos iba a tocar, que no nos iba a tocar tampoco luego la ley de empleo público y no nos pronunciamos adecuadamente contra esa reforma fiscal que termina ahogándonos y que nos tiene ahogados en este momento. Pero además, eh,
Ya se empiezan a presentar algunos proyectos de ley para modificar los artículos constitucionales, para obligarnos, por ejemplo, a que la universidad incluyan en sus presupuestos el 30% para regionalización. Ese proyecto fue finalmente archivado, ¿verdad? Lo presentó Liberación Nacional, hoy comunistas, ¿verdad? Nada más recuerdo, eh, según la presidenta, o perdón, la presidente, como me gusta que le digan. Este archivo fue archivado porque no tenía estudios técnicos. Luego hay otro proyecto de ley que pretendía democratizar el acceso a la educación, que eso lo presentó el diputado Villalta. Y este, digamos, el proyecto lo que básicamente dice es que todas las universidades tengan sistemas de becas robustos, ¿verdad? Que se garantice el acceso a las poblaciones más vulnerables a la universidad. Ese proyecto también fue archivado porque se venció el periodo cuatrienal que tenía y luego nadie lo rescató. En el 2019, producto de estas negociaciones, hubo un recorte de 10.000 millones de colones al FES. O sea, hubo una rebaja. Luego hubo un decrecimiento real durante la pandemia. Y luego hay otro intento de recorte en el gobierno de Chávez, ¿verdad? De 129.000 millones, que luego también fue revertido. Luego también hay otro proyecto de ley que tiene otras consecuencias que vendría también a afectar la autonomía universitaria, que termina también archivado. Y en el 2025 ya sabemos que la negociación es cero aumento, ¿verdad? A pesar de que, y con la justificación de que estamos en una inflación negativa, a pesar de que todo indica a que la inflación va a empezar a crecer producto de factores externos como la guerra, que apoya al gobierno, por cierto, que no condena al gobierno. Así que vamos a ver qué ocurre. Y el escenario ahora es el peor, ¿verdad? Vamos para la Asamblea Legislativa. El año pasado también estuvimos en una Asamblea Legislativa que no tenía mayoría oficialista y que se logró un aumento o una reconsideración del 2%. Bueno, entonces, bueno, esta es una línea de tiempo, ¿verdad? Donde podemos agregar muchas cosas, pero es para que tengamos ahí más claro el panorama de la cronología del FES en este siglo XXI. Y bueno, y podemos ver acá que este periodo de estancamiento precisamente del FES se puede ver desde que la negociación es anual. Hay un desgaste anual en negociaciones, un desperdicio de recursos constante, un intercambio, una tensión innecesaria que podemos habernos evitado si durante 2016 no hubiéramos tomado la fatídica decisión con el gobierno de hacer las negociaciones anuales. Tenemos que volver a las negociaciones quinquenales sí o sí. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Eso permite a las universidades planificar a futuro. Estar eh, en esta constante, digamos, se me fue la palabra, pero en esta desidia anual no nos permite planificar, ¿verdad? Hay una imposibilidad ahí a largo plazo. Bueno, entonces, yo lo que vengo haciendo entonces es identificar algunos actores políticos que están ahí en la discusión y, digamos, tratar de clasificar sus posiciones en si son posiciones, digamos, positivas hacia la universidad, están más neutras, o son posiciones, digamos, que atacan o son negativas a la universidad. Por supuesto, estas posiciones no son fijas, ¿verdad? Los actores se mueven con el tiempo. Por ejemplo, en términos de medios de comunicación, los que he estado mapeando, el Semanario Universidad, Delfino tiene una posición, digamos, un poquito más neutra, ¿verdad? Es que es bastante crítica, no para uno y otro lado, y posiciones negativas, La Nación, El Diario Extra, La República, CR Hoy, El Mundo CR, ¿verdad? Y a veces ocurre que, por ejemplo, La Nación, en su conflicto ahora con el gobierno, se ha movido de posición. Ahora les voy a mostrar un ejemplo, ¿verdad? Y ahora está en un lugar más neutro. Partidos políticos, bueno, el extinto Fuerza Democrática, el Frente Amplio, el PAC en su momento, y en contra, atacando la universidad, el PUSC, el PLN, el Movimiento Libertario, Renovación, son los partidos evangélicos, el PLP, el PIN, el PASE y el Partido Social Democrático, ¿verdad? Y ahora el Partido Oficialista. Y el PAC, que se movió durante el periodo 2018-2002, digamos que estuvo una posición fuerte defendiendo el ajuste contra la universidad.
Sindicatos, bueno, tenemos al sindicato de la universidad, al Sindeo, al CITUM, ¿verdad? Del gobierno, tenemos a la presidencia del BEP, el Ministerio de Hacienda, organizaciones estudiantiles también, a la Federación, a la FEUNA, y aquí hay que hacer un matiz, ¿verdad? Porque la universidad, les dije, no es homogénea, ¿verdad? Aquí tenemos desde los estudiantes más liberales que incluso defienden los recortes hasta posiciones aquí, pero en términos generales, digamos, porque mapear el movimiento estudiantil en sí mismo sería un trabajo. ¿Verdad? Hacer una investigación muy interesante, ¿verdad? ¿Cuáles son las posiciones, diferentes posiciones del movimiento estudiantil, siendo que es también tan atomizado y tan amplio y que puede variar también de escuela a escuela? Les pongo solo un ejemplo. Durante el combo del ICE, en el año 2000, la Federación de Estudiantes estaba claramente en contra del proyecto y las asociaciones de ciencias sociales, y sin embargo, el Consejo de Estudiantes de Ciencias Económicas, el de Ingeniería y el de Agronomía estaban a favor del combo. ¿Verdad? No así sus bases, ¿verdad? Los estudiantes mayoritariamente salimos contra el combo, pero bueno, eso es un ejemplo de la variedad de que tiene la universidad. Por otro lado, las rectorías y las autoridades universitarias están en una actitud positiva y la OCAEP, que siempre está, digamos, velando por sus intereses como es natural. ¿Verdad? El gobierno, por ejemplo, podemos decir que tuvo una actitud positiva, digamos, favorable a la universidad en el gobierno de Luis Guillermo Solís, a pesar de la negociación anual que se empezó a instaurar en ese momento. Bueno, entonces son como los actores, ¿verdad? Ahora, si uno hace, digamos, yo hice lo que hice fue un mapeo de, de esas narrativas y agrupé, digamos, grandes ejes. Hay analistas de discurso como Ruth Wodak que lo que hacen son como agrupar las discusiones en macro temas y en subtemas. Los macro temas lo que permiten es ver cuáles son esos temas que están relacionados, verlos en perspectiva histórica y poder, digamos, nuclearlos a través de una narrativa. Estos son los que yo encontré, ¿verdad? ¿Qué es lo que se dice, digamos, desde los sectores que están, digamos, presionando la universidad? Esto es lo que se dice, ¿verdad? Y por eso les decía que es una presentación parcial de resultados. Aquí lo que vamos a ver entonces es quiénes presionan, bueno, quiénes no. ¿Cuáles son las narrativas de presión a la universidad? Bueno, ¿qué es lo que dicen? Que la universidad está desconectada con la realidad, ¿verdad? Una oferta académica obsoleta, no hay coordinación con el gobierno. Se aboga también por una redistribución del FES en dos sentidos, en términos de regionalización a nivel país y en términos de distribución a lo interno del CONARE. Y por otro lado, se critica el equilibrio financiero. Es decir, que hay insostenibilidad ahí, ¿verdad? Entonces, para alcanzar un equilibrio financiero, fundamentalmente hay que hacer varias cosas, es lo que nos dicen, ¿verdad? Aumentar el costo del crédito, menos salarios para que se invierta más en becas. Luego, que los estudiantes provienen mayoritariamente de colegios privados y que el FES y las universidades deberían financiarse con recursos propios, que las universidades deben estar abocadas a vender servicios. Luego hay un tema con la autonomía, es aquello de la República Independiente de la Universidad de Costa Rica que se dice en redes, ¿verdad? Que es atacada también en varias líneas, ¿verdad? Una de ellas tiene que ver con eh, esto es una isla y aquí deberían entrar los policías a perseguir los criminales, que son normalmente los estudiantes, ¿verdad? Y la otra línea tiene que ver con el ataque a las finanzas y a la autonomía como tal del artículo 85 y del artículo 84 que ahora vimos, ¿verdad? Porque esa autonomía máxima de tercer grado, les impide hacer muchas cosas con la universidad, como disminuir el presupuesto. Y luego hay otro eje discursivo que tiene que ver con la insostenibilidad del FES. Y aquí tiene que ver con el crecimiento salarial fundamentalmente, contra las convenciones colectivas, contra los privilegios y los altos salarios, contra las pensiones de lujo. Se dice que la universidad es opaca, no es transparente, que hay corrupción, que hay una crisis financiera y que la universidad le resta fondos al conjunto de la educación. Y el último eje tiene que ver con los estudiantes, eh, digamos, adoctrinados. O sea, que aquí se adoctrina ideológicamente a los estudiantes. Si eso fuera así, bueno, la presidenta debería ser una presidenta comunista, ¿no? O, o Novia Costa, o Otto Guevara, o tantos otros políticos graduados de nuestra universidad que hoy colaboran con el gobierno. Bueno, aquí yo me hice la pregunta, ¿verdad? Bueno,
son estudiantes que vienen de colegios privados, pero adoctrinados. No sé cómo funciona muy bien esta lógica, ¿verdad? Porque a veces estas lógicas no conectan muy bien. Entonces, vamos a ver algunas cosas que se dicen, ¿verdad? Y para eso vamos a hacer una pequeña visita por los medios de prensa, para que vean que hay cosas que se dicen no de ahora, sino hace 10, 15, incluso hasta más años, ¿verdad? Entonces, desconexión con la realidad. Esto es de 2023, cuando el presidente lanzó cuestionamientos, ¿verdad?, acerca de la relevancia y pertenencia de las carreras como sociología, antropología y ciencias sociales en su conjunto. La lógica aquí tiene que ver con el relanzamiento de carreras STEM, que son las que deberíamos financiar. ¿Qué dice el Estado de la Educación? Que esto es muy interesante. Bueno, que la mayoría, o sea, que hay un aumento significativo en las carreras STEM, en la oferta de carreras STEM en la Universidad de Costa Rica, en las universidades públicas, y que ha crecido significativamente. Y que incluso si restamos las carreras que tienen que ver con salud, la mayor oferta de carreras STEM se dan en las universidades públicas, que la mayoría de las universidades privadas están concentradas en carreras STEM que no tienen alto gasto. Y esto tiene sentido, porque las carreras STEM son muy caras. Se ocupan laboratorios y el mantenimiento de esos laboratorios diferentes se ocupa equipo que es muy caro. Y eso hace que las universidades privadas no inviertan tanto en estas carreras como, como dicen que lo hacen. Entonces aquí hay una trampa. Luego lo otro que se dice es que estas carreras deberían crecer en sedes regionales. Bueno, llevarse esos laboratorios a sedes regionales pues, tampoco es muy inteligente, ¿verdad? Por la oferta que hay regional y porque es carísimo, ¿verdad? Y eso explica que, por ejemplo, ahora vamos a ver un mapita, eso implica que, por ejemplo, en las universidades privadas, en la periferia, todavía hay menos oferta en carreras STEM. Y esto lo demuestra el estudio Estado de la Educación, ¿verdad? Aquí no estoy inventando nada. ¿Qué más dicen de desconexión de la realidad? Bueno, dicen que no hay vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo. Y esa es una declaración que dio la ministra Pilar Garrido en abril de 2019, ¿verdad? Y lo que dicen básicamente es que no estamos grabando los profesionales que la realidad necesita, que la economía necesita, ¿verdad? Y que las universidades también están fuera del Sistema Nacional de Planificación, pero que hay buena voluntad. ¿Verdad? Recuerden que la Constitución dice que tiene que haber una coordinación. Bueno, pero se dice que no, a pesar de que sí la hay. Luego, sobre la redistribución del FES, uno de los principales argumentos para hablar de esto tiene que ver con la regionalización. Incluso se creó una comisión legislativa para investigar el FES y uno de los argumentos es, esta comisión está hecha, y esto fue en el 2019 más o menos, y se presentó el informe en mayo de 2020, un informe que les recomiendo leer porque además de las cosas que ustedes no deberían hacer cuando hacen una investigación, ese es un ejemplo, ¿verdad? Con afirmaciones que no tienen ningún sustento, conclusiones que ya estaban sacadas de antemano, ¿verdad? Pero una de estas tiene que ver con la regionalización. Pero vean qué interesante hasta la nación, ¿verdad? Que suele ser bastante poco afectiva con la universidad, ya da cuenta de cómo para 2014 había un incremento en las matrículas en términos de regionales, sedes regionales, ¿verdad? Un incremento del 44%, que no es poca cosa, ¿verdad? Aún así, ¿verdad? La prensa sigue señalando que hay brechas en la educación, que hay desigualdad, que opaca los logros, ¿verdad? Y todo esto es tomado luego por los diputados y por algunos actores políticos para entonces presionar hacia una regionalización que, como también señala Marcela Román, no tiene metas, no tiene indicadores, ¿verdad? En términos de qué es lo que queremos. Vean qué interesante este mapa del estado de la educación. El que tenemos bueno, el que yo tengo a mi izquierda, ustedes también, si lo tienen a la izquierda, eh, son los puntos de sedes regionales de universidades estatales. Y vean ustedes que las universidades estatales suelen tener más presencia regional que las universidades privadas. Así que también es como mítico esto de que la universidad tampoco llega. El otro día que estaba viendo esta presentación del Estado de la Educación, también decían que todas estas sedes regionales que tienen las universidades públicas están relativamente cerca para llegar, a menos de 2 horas.
de cada centro poblacional. Entonces también lo que habría que hacer y que habría que preguntarse es cómo hacemos la regionalización de tal forma que, que, que sea más ordenada y que sea que se haga que se coordine mejor entre las universidades públicas. Y el Estado de Nación recomienda también que se coordine mejor con las universidades privadas en términos de qué es lo que necesita el país. Bien, redistribución al interno del FES. Esta nota es de 2016. Es decir, que tenemos 10 años con la discusión de la universidad pública, es la universidad que es más, bueno, sí, es la universidad más grande. Eso pasa en todo el mundo también. De que hay una universidad más grande que otras también bueno, lo que deberíamos estar discutiendo es si es deseable una redistribución, cómo hacerla y qué impacto tiene eso. Esa debería ser la discusión. Pero bueno, aquí también se presiona para que el CONARE distribuya los fondos sin mayor planificación. Y esto lo dicen también los diputados en esta comisión legislativa. Los medios lo que hacen también es dar ecos. Aquí hay notas, ¿verdad? Pero también hay editoriales de La Nación y de otros periódicos en esa línea. Bueno, sobre el equilibrio financiero, vean qué interesante la lógica narrativa. Bueno, los estudiantes provienen de colegios privados. Esto es un sentido común que se ha instalado. Sin embargo, los datos lo que reflejan es que es apenas el 24% de estudiantes de colegios privados los que están en universidades públicas. 24%. Apenas una cuarta parte. Y sin embargo, se dice, las universidades públicas están llenos de gente privada, porque esto da pie entonces a lo siguiente, aumento del crédito. ¿Cuál es la lógica acá? Aumentar el crédito, romper el tope de 12 créditos que se establece. Y esto tiene varias complicaciones. Si el sistema de becas falla, y todos ustedes sabemos que a veces a uno se recalifica o se reclasifica por cosas muy sensibles de una categoría de beca a otra. Cuando yo era estudiante había 11 categorías de beca, entonces caer de la 8 a la 7 no implicaba mayor cosa, pero hoy caer de la 4 a la 3 sí implica digamos, un costo significativo para un estudiante, para un estudiante. Pero ¿qué más dicen? ¿Cuál es el fondo de todo esto? Fundamentalmente, que la universidad se financie también con la matrícula. ¿Y qué es lo que dicen? Como la mayoría de los estudiantes de las universidades públicas vienen de colegios privados donde antes se pagaban 500.000 pesos por mes, 200.000 pesos por mes, ahora están pagando solamente 200.000 por semestre. Eso no puede ser, es lo que nos dicen. ¿Verdad? Y en las actas de estas discusiones, las declaraciones, por ejemplo, de algunos políticos dicen, que los hijos de los ricos paguen como ricos, ¿verdad? Lo cual es bastante hipócrita porque no quieren pagar impuestos como ricos, ¿verdad? Es decir, yo lo que creo es que más bien la universidad debería ser absolutamente gratuita, ¿verdad? Y esto ocurriría si los ricos pagaran como ricos y hubiese una mayor eficiencia en el gasto público. ¿Verdad? Pero aquí nuevamente se trata de discursos narrativas que son ideológicas. Entonces, los estudiantes vienen de de colegios privados, podrían pagar más. Y entonces, la masa salarial es la que impide que se invierta más en becas. Y aquí surge la pregunta entonces, ¿cuánto debería ganar un profesor universitario? ¿Cuál es el salario de un profesor universitario? Estamos claros que no debería ser 8 millones de pesos. Eso estamos clarísimos. Estamos claros que en la universidad hubo gente que ganó más dinero de lo que debería. Pero entonces, ¿cuál debería ser el salario de un profesor universitario? Considerando los niveles de especialización, considerando que tenemos que tener a los mejores profesores acá. Entonces, ¿cuál debería ser el salario? 60.000 como paga una universidad privada por curso, porque los salarios de universidades privadas por cursos oscilan según cómo se tengan. Algunos amigos que trabajan ahí van entre 48.000 y 75.000 colones las que más pagan por curso al mes, sí.
y la matrícula cobra más, ¿verdad? Hay gastos operativos. Entonces, bueno, ¿cuál es el salario real? ¿Cuál debería ser el salario de un docente universitario? ¿Verdad? Para que sea competitivo, para que un profesor, o sea, que es que tenemos especialistas de alto nivel acá, ¿verdad? O sea, tenemos gente como José María Gutiérrez, bueno, ya está pensionado José María Gutiérrez, pero tenemos José María, es un microbiólogo de talla mundial, ¿verdad? Trabajaron en todo el tema del suelo antiofídico. Bueno, ¿cómo hacemos para que gente como ese profesor siga dando clases acá en la universidad? ¿Cuál es su salario competitivo, ¿verdad? Con los altos niveles de especialización que requerimos. Y la otra cosa entonces tiene que ver con, entonces, menos salarios, aumentemos el costo de la matrícula y que la universidad se financie vendiendo servicios. Vendiendo servicios es haciendo consultorías, digamos, eso fue lo que ocurrió en los 90, ¿verdad? Y lo que pasa es que se distrae la actividad principal de la universidad. Una universidad que vende servicios se distrae de su actividad, que es hacer acción social, que es hacer investigación, que es hacer docencia. Pero entonces vean la lógica acá de lo que llaman equilibrio financiero al interno de las universidades, ¿verdad? Es todo un programa esto, es toda una lógica. Volvamos aquí a esto para refrescarnos, para que no nos perdamos, ¿verdad? Eh, Cuando hablamos de la autonomía, entonces pasan dos cosas. Han habido protestas, el OIJ ha entrado a la universidad lo rechaza y luego, bueno, los medios de comunicación presionan diciendo, esta es una cuna de criminales, ¿verdad? Entonces aquí hay dos movimientos en uno solo. Primero, un ataque a la autonomía universitaria y segundo, una criminalización a la protesta, que dicho sea de paso, a la que el rector actualmente se ha prestado, lamentablemente. La otra deriva de la discusión sobre la autonomía tiene que ver con la legislación, de si nos aplican ciertas leyes o no. Por ejemplo, las últimas dos discusiones, plan fiscal, si nos aplicaba la regla fiscal o no. Esa la perdimos, si aplica la regla fiscal. Y la ley de empleo público, que ha afectado directamente a la universidad. Entonces hay mucha presión también sobre qué puede hacer el gobierno para presionar a la universidad. Esas son las dos derivas de la autonomía. Y ahí es donde se habla de la República Independiente de la Universidad de Costa Rica. Eso se acuñó también desde la Asamblea Legislativa. Luego, les voy a mostrar una nota del Diario de la República, donde tiene muchos trucos, ¿verdad? Narrativos y estadísticos para, según ellos, demostrar entonces cómo el FES crece de forma insostenida mientras la educación general va de caída. Yo les dije, y eso es importante, hay una decisión política de financiar la educación pública en general. Entonces, vean, el FES ha crecido en 10 años casi el triple que la inflación. Ese es el titular. Y esto es de hace una semana. Y nos muestran, bueno, este gráfico lo construí yo antes de una tabla, pero vean ustedes, la línea celeste es la línea de índices de precios al consumidor y la otra es la del FES, ¿verdad? Entonces podemos ver ahí cómo efectivamente van de forma dispareja. ¿Pero qué dicen? Bueno, el FES absorbe cada vez más dinero. Cada año las universidades públicas se comen una tajada más grande del pastel educativo. Esto es falso. Para el 2014 el FES equivalía al 18,5 del presupuesto de la educación y este año asciende a 22,4. Aquí hay una falacia. Vamos a ver si la logran descubrir. Y nos muestran este cuadrito para decirnos, vean cómo el FES cada vez es más grande con respecto al presupuesto de educación. ¿Cuál es el truco acá? ¿Se acuerdan que yo les dije, el presupuesto general de educación va en disminución? Si el FES no se puede disminuir y el otro va en decrecimiento, en términos relativos, el FES crece. Y ese es el truco. Lo que no dice esta nota entonces es que el FES se ve más grande únicamente porque el gobierno ha decidido disminuir el presupuesto general de educación. Y ese es el truco narrativo acá. El truco narrativo entonces que intentan demostrarlo numéricamente tiene que ver con no decir cosas
como el desfinanciamiento de la educación. Otra nota con respecto a esto es un editorial de la Nación del 16 de julio de 2018. Eh, vean lo que dice. El ministro de Educación, el gobierno capituló ante las universidades. El ministro de Educación tiene recursos de sobra para financiar los excesos de las universidades, pero 661 escuelas y colegios operan con órdenes sanitarias pendientes. Nuevamente, aquí hay otro truco narrativo, ¿verdad? Porque otorga al Ministerio de Educación la responsabilidad del financiamiento de las universidades, cuando ya vimos que se trata de un convenio establecido constitucionalmente que no se puede disminuir. Entonces, aquí el truco es decir, el ministerio entonces prefiere darle plata a las universidades en detrimento de las escuelas. Esto es lo que nos vamos a encontrar de forma recurrente. Yo les decía, bueno, esto es cuando la nación atacaba a la universidad porque defendía los mismos intereses de ciertos grupos políticos. Pero cuando la nación se pelea con el gobierno de Chávez, entonces cambian los enfoques. ¿Qué hubiera pasado si hace 10 años el gobierno y las universidades no llegan a un acuerdo? Este titular hubiera sido completamente otro. Las universidades rompen el acuerdo con el gobierno, rompen las negociaciones. Hay muchos titulares de eso, por cierto, particularmente la negociación de 2010. Pero ahora la nación se movió de lugar, ¿verdad? Y es el gobierno el que fracasa en la negociación, no las universidades. Y aquí no hubo ningún fracaso en la negociación, es simplemente el gobierno no quiso negociar. Punto. Privilegios y altos salarios. Finanzas de la Universidad de Costa Rica peligran por exceso en incentivos salariales. Efectivamente, en la Universidad de Costa Rica hubo un momento, sobre todo en el momento de crecimiento, donde las anualidades que tienen que ver con un incentivo que se otorga año con año a los funcionarios, se pudieron haber comido el presupuesto porque iban creciendo más rápido de lo que deberían. Hubo una discusión en el 2014, sí, 2014 en la universidad, y la salida de la rectoría en ese momento, encabezada por Henning Jensen, para mí fue inadecuada, porque fue cortar por parejo el crecimiento de la anualidad. O sea, se los pongo así. Eh, no es lo mismo un profesor interino. Ustedes sabrán que los profesores interinos de nuestra universidad están contratados de marzo a julio, de agosto a diciembre, no todo diciembre y no todo agosto. Eso hace que más o menos durante 4 meses los profesores interinos no tengan salario. O sea, se contratan prácticamente eh, para dar clases. Ni siquiera se considera el tiempo que uno necesita para pagar un curso. Entonces, no es lo mismo ese profesor interino que tiene un salario, digamos, base a un catedrático. Si el salario crece, por ejemplo, un 5,5% anual en ambos casos, ustedes imaginarán que el salario que más crece, por razones obvias, es el de catedrático, porque no es lo mismo un 5% sobre 3 millones que un 5% sobre 600,000 pesos. Efectivamente, había un problema ahí, y hay un problema de desigualdad. Pero cuando la rectoría decide que la anualidad no va a ser de 5,5, sino de 3,5, lo que hace es sostener esa desigualdad y no resuelve el problema estructural que tenemos con el interinazgo. Lo que debe hacerse en ese momento fue básicamente congelar los salarios más altos, que habían salarios más altos, del 3% del profesorado. Eso nunca lo dicen los medios de comunicación. Y luego hacer que el crecimiento de las anualidades fuera cruzado por antigüedad y por salario. Es decir, que a mayor salario decrece la anualidad o los incentivos y a mayor antigüedad también, de tal forma que la brecha salarial se fuera disminuyendo. Y eso hubiera mostrado un ejemplo de cómo contener el gasto en el sector público de forma justa. Y sin embargo, la discusión fue de todo nada de parte del sindicato, de parte de la rectoría. En la rectoría y de la universidad, la administración ha venido haciendo todos los esfuerzos también por contener la partida de salarios en detrimento de nuestros derechos, incluso como trabajadores. Y bueno, van ustedes a ver que nunca es suficiente. Ya se llegó al momento donde no se puede cortar más, sin afectar derechos fundamentales. Y sin embargo, esta narrativa de los excesos, de los pluses,
va a seguir vigente en todas las discusiones. Y van ustedes a hablar de los altísimos salarios que hay en la Universidad de Costa Rica cuando nuestros salarios están congelados desde 2019. Pero además, esto da pie a muchas cosas. Por ejemplo, en el tema de adoctrinamiento, que es otro de los ejes, vean ustedes, esta noticia es de 2020 y se anunciaba que 3 proyectos de ley iban a llegar al plenario del Congreso y sin embargo llegaron únicamente 2. Pero aquí lo que me interesa son las declaraciones del diputado de ese momento, Eric Rodríguez Steller, que dice esto. Se determinó además que en las universidades se impulsa bajo, bueno, se determinó en el informe legislativo este que les comento que era un chiste, que era un insulto, digamos, ni un estudiante de primer año haciendo su tesina en generales hubiese hecho un trabajo tan carente como el de los diputados. Es que deberían leerlos, realmente es una vergüenza de informe. Pero entonces la noticia, porque esto lo que dice esto lo redacta el periodista, que es Carlos Mora. Carlos Mora da por un hecho lo que dice el informe, porque dice que se determinó, además, que se impulsan bajo un discurso de humanización una ideología política que favorece al PAC, al Frente Amplio y a las corrientes de izquierda en el país. Y luego una cita a este señor diputado. Bajo el asunto de la humanización, cursos de sociología, seminarios de realidad, la verdad es que son aparatos ideológicos gratuitos para los partidos de izquierda de este país, pero que pagamos todos los costarricenses. Los diputados también cuestionaron que las universidades usaran recursos públicos para atacar a diputados de la comisión legislativa que investigó los recursos del FES. O sea, ustedes entran aquí y después de mi clase salen convertidos a la izquierda, como si ustedes no pensaran, como si ustedes no tuvieran criterio, como si no fueran adultos. Los tratan como estúpidos, los tratan como idiotas. Es así, ¿verdad? Y a mí esto me genera mucha gracia, ¿verdad? Porque prácticamente piensa que esto no es una universidad, esto es una universidad. Aquí, como les digo, vean a su alrededor, o sea, escuchen a sus compañeros y compañeras y van a darse cuenta de que esto no es así. Bueno, de hecho, yo hice un estudio sobre actitudes hacia la democracia en la Facultad de Educación y salimos muy preocupados. O sea, eso no es un soviet, lo que hay ahí en la Facultad de Educación y en la universidad. O sea, hay mucha diversidad. Y bueno, termino con esto, con un bonus track, que llaman, ¿verdad? Durante estas discusiones, en el 2014 se planteó un proyecto de ley para darle más, digamos, dientes al CONESUB o más herramientas de fiscalización al CONESUB para que fiscalizaran las universidades privadas. ¿Qué respondió la rectora de la ULACIT? La típica, la que nunca deja de funcionar, comunistas, ¿verdad? No hay argumentos, entonces cuando no hay argumentos lo que dicen es comunistas todos. ¿Verdad? Pero no solo eso, ¿verdad? Sino que la rectora responde a este proyecto diciendo, no, y además denme plata a mí del FES para que yo pueda hacer la investigación, ¿verdad? O sea, creo que en el fondo esto devela de qué se trata el asunto. El tema, al final de cuentas, tiene que ver con la plata y hasta dónde va esa plata, ¿verdad? Entonces, a mí me parece alucinante. Eh, la educación superior privada es baratísima. O sea, oigan esto, es baratísima la educación privada superior, ¿verdad? Y luego dice, el proyecto de ley del MEP raya no con el socialismo, sino con el comunismo. ¿Qué es eso? Que van a revisar los costos de las universidades privadas. La idea del MEP es mantener el sector deprimido. Bueno, ¿qué es eso? Regular a las universidades privadas. ¿Qué es eso de regular a las universidades que están formando profesionales para el país? ¿Cómo va a ser posible que se les regule? O sea, pongámonos serios, realmente deberían ser reguladas, ¿verdad? No, eso no quiere decir que se les impida su funcionamiento, sino que haya criterios de calidad. No hay nada más opaco y poco transparente que las universidades privadas. Es que no hay datos.
no hay forma de comparar los rendimientos de las universidades públicas que tienen datos por todo lado, ¿verdad? Cada vez hay más datos además con los de las universidades privadas. No hay forma, simplemente porque no hay datos que se otorguen, que, no que sean públicos. Las universidades privadas se niegan sistemáticamente a eso. Y bueno, para terminar, yo lo que creo acá, lo que hemos estado viendo, más que la universidad bajo presión, es una universidad que está bajo asedio, pero no, esto no es nuevo. Y aquí lo que hemos visto son algunas de las narrativas que se generan alrededor de las universidades para atacarlas. Por supuesto, luego habrá que ver cuáles son las narrativas que queda la misma universidad y cuál es su eficiencia haciéndolo, ¿verdad? Y aquí podríamos, por ejemplo, pensar luego cuál es el peso que tienen ciertos actores políticos en la construcción de estas narrativas. Aquí hicimos una revisión a través de los medios de prensa, a través de declaraciones de algunos diputados, pero también falta revisar las narrativas, por ejemplo, de las empresas privadas, que esas se las trae, ¿verdad? Así que, bueno, yo lo dejo por acá, ¿verdad? Esperando que esto haya, digamos, generado algunas inquietudes y que queden visibles, bueno, cuáles son esos discursos que hay alrededor para que empecemos a desmontarlos, ¿verdad? Porque esto es fundamental. Desmontar estos discursos es lo que debemos hacer. Para hacerlo tenemos que informarnos y la universidad está abocada también en ir desmintiendo cada uno de estos ejes temáticos que hemos visto, que es relativamente sencillo de demostrar que no son ciertos, pero ahora tenemos un problema. Ahora estaba hablando con Jessica y con Maranela del tema de la proliferación de medios de comunicación o pseudomedios de comunicación que en realidad son propagadores de informaciones falsas. ¿Verdad? La gran pregunta es cómo discutimos con personas que quieren creer lo que quieren creer y que, por ejemplo, le brindamos un dato duro. 24% de los estudiantes de las universidades públicas vienen de colegios privados y lo que responden es que esos datos los genera la universidad, no son creíbles. Pero son datos duros, ¿verdad? Son datos objetivos. Bueno, ¿cómo hacemos para discutir con eso? Bueno, la primera parte tiene que ver entonces con informarnos eh, y, y ver de estas narrativas qué hay, qué no hay, qué se sostiene y qué no se sostiene. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que les haya servido e interesado. Bueno, muchísimas gracias al profesor Josué Arévalo por su valioso análisis y exposición. Seguidamente vamos a abrir un espacio para preguntas. Muchísimas gracias por la charla, la información fue muy provechosa. Yo quería preguntarle por otra de las narrativas que se escucha normalmente, que tiene que ver con las anualidades de trabajadores y empleados de la universidad que no son ni docentes ni investigadores, sino más personal de mantenimiento y personal administrativo, que estamos claros que también cumple una función muy importante en la universidad, pero es otro de los temas o de los argumentos que se usan para Sí. atacar la universidad. ¿Usted ha incluido algo de esto en su investigación? ¿O lo ha considerado, digamos, en su investigación y nos puede compartir un poco como qué ha encontrado? Sí, ¿cuál es su nombre? Lucía Campos Rojas. No sé si hacemos un par de preguntas más y para responder así un bloque. Ya, ok. Hola, mucho gusto. Em, Me pareció muy interesante lo que usted mencionaba sobre cómo se busca tergiversar este tema de los salarios, ¿verdad? De los funcionarios y hay altos salarios, ¿verdad? ¿Hay alguna forma de probar que un salario es justo o no, dependiendo de el nivel académico que tenga la persona? Porque por supuesto no vamos a comparar, no vamos a decir, por ejemplo, que un investigador que tiene tantos años en el campo de la investigación va a ganar 1 millón de colones, ¿verdad? Entonces, ¿hay alguna forma de determinar que los salarios que están ahora actuales son justos o no? ¿Bajo qué rúbricas? No sé si hay alguna forma. ¿Nombre? Yulais Monestel. ¿No? Yulais Monestel. Gracias.
Bueno, yo tengo varias preguntas. Primero agradecerte, Josué, por compartir los datos de tu investigación, pero yo quisiera poner, bueno, un poco en contexto regional y mundial lo que está pasando, porque vemos un ataque muy fuerte a las instituciones, a la institucionalidad pública y hablamos de las universidades públicas que son importantes en Latinoamérica, porque acá tenemos en los países latinoamericanos la universidad pública es un hito, ¿verdad? Ha representado un hito histórico de lucha social, principalmente, bueno, tanto en nuestro país como en países de Sudamérica, donde Chile y Argentina han también, el mismo Brasil, representado luchas históricas para los contextos latinoamericanos. Y también la Universidad de Costa Rica desde la década de los 70 también ha sido fuerte en eso. Pero vemos ahora gobiernos que llaman de ultraderecha o derecha alternativa, que tienen una fuerte oposición a este tipo de institucionalidad, ¿verdad? Lo que va en detrimento del Estado social de derecho y de la justicia social y el bien común. Entonces, ¿cómo repercute estos movimientos regionales, incluso mundiales, si nos vamos, ¿verdad?, a Trump, con lo que está pasando en todo el mundo? ¿Y cómo está repercutiendo en el país? Que desde tu formación también, como en ciencias políticas y democracia, ¿qué está pasando? ¿Estamos cayendo en una posdemocracia? Bueno, son muchos cuestionamientos, pero sí, cómo ubicar todo esto que estamos viviendo en en el contexto, ¿verdad? Nacional, regional y mundial, básicamente. Esa sería mi pregunta. Tamaña pregunta. Bueno, voy a empezar por la pregunta de Yulais, que tiene que ver con el régimen académico. Em, yo hace un rato les decía que uno de los problemas que tenemos en la universidad es la ley de empleo público. La ley de empleo público que en primera instancia pretendimos que no se aplicara a la universidad afecta directamente al régimen de contratación de la universidad. ¿Qué dice la ley de empleo público? Fundamentalmente que en el sector público la misma categoría, o sea que las instituciones tienen que crear categorías y esa categoría va a ser una categoría única, que es la que se va a pagar. O sea, básicamente lo contrario a lo que se hace en la universidad. En la universidad lo que tenemos es un régimen, el régimen académico, que es el régimen, digamos, de méritos, con el cual uno va ascendiendo de acuerdo a una serie de criterios. Entonces, em, antes, las, antes de esa ley, digamos, el objeto de la discusión tenía que ver con que antes había un rubro dentro de todo eso, que era, eh, comillas, vegetativo, que era la anualidad. La anualidad era esa forma de incentivo que premia, eh, digamos, el tiempo que uno tiene servido acá. Y tiene una lógica, digamos. Yo me considero hoy mejor profesor que hace 10 años, porque tengo 10 años más de experiencia, ¿verdad? Eso es un principio, no necesariamente es así, pero digamos, esa era la lógica. La ley de empleo público lo que viene a decir es, las anualidades tienen un tope, ¿verdad? Y ahora se tiene que establecer una categoría, que es la categoría de docente, ¿verdad? Y esa categoría de docente tiene un salario fijo, ¿verdad? Eso entonces viene a contradecir la lógica del régimen académico. ¿Cuál es la lógica del régimen académico? Yo voy ascendiendo en régimen conforme tengo un mejor título, conforme tengo más publicaciones, conforme se me evalúa por parte de los estudiantes, tengo idiomas, hago acción social, entre otras cosas. Y así es como puedo ir ascendiendo hacia la carrera catedrático, que digamos, categoría tiene diferentes subcategorías. La ley de empleo público rompe esa lógica, ¿verdad? Entonces desincentiva la creación. Ahora, esa otra lógica tiene también sus problemas, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Entonces, aquí el tema es que se supondría que uno debería ir ascendiendo salarialmente y en categoría conforme uno va obteniendo méritos. Es un régimen que se supone meritocrático.
Esa es la lógica, digamos, en toda universidad. La universidad ahora tiene una discusión con ese régimen y con la Contraloría, ¿verdad? Porque la ley de empleo público dice una cosa y la lógica académica va por otro lado. Bueno, ¿cómo salvamos ese régimen? Es la gran discusión que hay ahora, ¿verdad? Pero entonces supondría que, para responderte concretamente a tu pregunta, que esa es la forma, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el salario base con el que uno parte? Cuando yo entré a la universidad, las anualidades ayudaban, digamos, como a que ese salario base, que era bastante bajo, se compensara. Porque la universidad estuvo en un periodo de estancamiento durante más o menos 20 años, los 80 y los 90. Es a principios de los 2000 cuando, ¿verdad? Con el crecimiento de los presupuestos, cuando el salario universitario se dignifica un poco, ¿verdad? Y luego, bueno, hubo algo que no se hizo bien, que fue no establecer topes salariales, de tal forma que entonces, por ejemplo, en un momento determinado alguien ganaba 8 millones de pesos, que no puede ser, ¿verdad? Pero entonces hay que buscar una forma de incentivos, un tope salarial, eh, digamos, que no sea abusivo, ¿verdad? Y buscar otras formas de incentivos también que no necesariamente sean económicos. Bueno, para esa discusión, digamos, en este momento como que no se puede dar porque existe un sentido común instalado de que los salarios de los empleados públicos en general y en particular en las universidades son abusivos. Si uno agarra la proporción de docentes que ganan más allá de 3 millones, de 4 millones, es ínfima. Y en esa época donde no había topes era un 3%. La amplia mayoría ganaba menos de 1 millón, más o menos un 70%. Por eso no se decía, eso no se dice. Entonces lo que habría que ver es cuál es esa proporción. Con respecto a los salarios, en el sector administrativo ocurre otro tanto, ¿verdad? Eh, lo que ha pasado también es que se descontextualizan a veces los salarios. Todos los salarios de la universidad son públicos. O sea, ustedes pueden entrar a la página y ver cuánto gana Jessica, cuánto gana Marianela, cuánto gana Loriana, cuánto gano yo. Eso es público, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que muchas veces se ha sacado de contexto, por ejemplo, el salario de algún conserje que se le pagó un retroactivo. La universidad a veces no hace el pago, digamos, sobre todo los primeros pagos, cuando uno ingresa, por alguna razón, eso pasaba mucho antes, ahora pasa cada vez menos, no se tramitaba la acción de personal. Y entonces a una persona le pagaban hasta el tercer mes. Entonces les llegaban 3 meses acumulados. Entonces, claro, luego alguien revisaba como Otto Guevara, que Otto Guevara lo sabe todo en el sector público, menos los actos de corrupción en su partido, eh, porque ahí sí no supo nada, él no sabía nada. No sabía que habían 40 millones de pesos en una bolsa en su oficina, pero sí sabe cuánto gana un conserje de la Universidad de Costa Rica y le parece una barbaridad. Entonces, a un conserje de repente había un salario de 1 millón de pesos, era un retroactivo. Pero ¿qué salía en la prensa? 1 millón de colones un conserje, ¡qué barbaridad! Una secretaria que tiene un salario de 1 millón y resto, era un retroactivo. Ya, los salarios de los administrativos tienen otro régimen diferente al régimen de los docentes. Se rigen bajo otras reglas, digamos, y ahí ya está todo bastante controlado, de tal forma que más bien tenemos un problema ahora. El otro día conversaba con el jefe de servicios generales el año pasado, me contaba que más bien la universidad tiene un problema ahora con los guardas, porque los salarios bases son bajos. Entonces hay una alta rotación de los oficiales de seguridad de la universidad. Hubo un momento en que sí, por las anualidades, un guardia podía llegar a ganar 1 millón de colones. Y un guardia con 30 años de servicio, ¿verdad? Y eso es mucho. ¿O cuánto esperamos que gane un guarda? Lo mismo que un guachi. O sea, nuevamente, ¿cuál es el salario digno? ¿Cuál es el salario que debería ganar a alguien? Esa es la gran pregunta acá, ¿verdad? Y la otra gran pregunta es, la universidad es un emprendimiento colectivo, ¿verdad? Y es caro. Y por supuesto que la universidad es cara, porque aquí tenemos especialistas de alto nivel.
Aquí está la profesora Marianela, es una gran académica. No, no, y lo digo en serio. Yo veo las cosas que hace Marianela y mis respetos, ¿verdad? Y así en cada escuela hay gente de altísimo nivel que perfectamente podría estar en cualquier universidad del mundo. ¿Cuál es el salario que deberíamos pagarle a estas personas? ¿Cuál es el salario justo y digno para un profesional de altísimo nivel, de alto nivel mundial, ¿verdad? Esa es la gran pregunta. Y luego también la otra cosa es que la universidad no se mantiene sola, ¿verdad? ¿Verdad? Porque dicen, es que vea lo que cuesta un estudiante graduado de universidad pública. Bueno, pues suave. Pero es que aquí hacemos acción social, hicimos investigación. El campus no se mantiene bonito eh, a punta de deseo. No, eso tiene un costo también, ¿verdad? Entonces, el TCU tiene un costo también y es un gran aporte a la sociedad. Por eso tiene un costo porque tenemos toda una estructura alrededor del TCU. ¿Verdad? Entonces, hacemos un montón de cosas que tienen muchos impactos muy positivos en la vida de la gente. Espero haber respondido su pregunta. La pregunta de la profesora Marianela es más compleja, ¿verdad? Porque tiene que ver con el contexto actual. Desde mi punto de vista, al poder le incomodan las universidades y les incomodan porque se generan cuestionamientos, se generan críticas, se genera pensamientos, se genera divergencia. Y eso es natural en una universidad. Por más que estemos hablando de bichitos, digamos, aunque estemos hablando de microorganismos, porque tiene que ver con salud pública, tiene que ver con política pública. Bueno, estamos hablando de educación. Bueno, ustedes son estudiantes de educación, ¿verdad? ¿Qué más político que la educación? Es decir, la educación no es neutra. ¿Qué transmitimos? ¿Qué no transmitimos? ¿Qué tipo de ciudadanos queremos formar? Y por supuesto que tenemos que discutir eso en una universidad pública. Yo no sé si en una universidad privada se hacen estas preguntas. Deberían también. ¿Cuál es nuestro rol como docentes? Entonces eso le incomoda al poder porque es incómodo. O sea, es incómodo que haya una institución donde hay gente que está pensando y que de repente hace señalamientos. Ese es el problema. Y sobre todo un contexto en el que cada vez hacemos un viraje más hacia la derecha. Ahora conversaba con Jessica, ¿verdad? Y yo le contaba a Jessica que yo hice mi tesis analizando los discursos de la primera mitad del gobierno de Chávez, ¿verdad? Y que una parte de mi tesis tiene que ver con la pregunta ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Verdad? Eso es todo un capítulo de la tesis, ¿verdad? Que sería una exposición en sí misma, ¿verdad? Y entonces no voy a alargarme en eso porque si no salimos aquí hasta las 3 de la tarde y bueno, ustedes tienen obligaciones, ¿verdad? Pero a lo que voy con esto es, solemos decir, Chávez es un político populista, no sé qué, hacemos un uso muy fácil del concepto populismo. Yo no estoy tan seguro, digamos, y mi hipótesis de partida es no está tan seguro de si Chávez era un político populista, porque a mí me parece más otra cosa. Y creo que lo he ido demostrando. Para mí, Chávez es un político eh, neoliberal, un autócrata, un tecnócrata liberal, neoliberal, eh, con muchas tendencias autoritarias y últimamente coqueteando con la ultraderecha. Y la presidenta, perdón, la presidente, eh, también. O sea, yo veo un gobierno cada vez más girando y coqueteando más con las tendencias ultraderechistas, como por ejemplo las de Trump, que cada vez roza más con el fascismo, o con las del gobierno de Netanyahu, que claramente, ese gobierno genocida, claramente están cerca, son fascistas, claramente. Y entonces a mí me preocupa mucho ese contexto, porque en ese contexto de viraje hacia la ultraderecha, las tendencias autoritarias y los ataques a las diferencias y a los centros de pensamiento se agudizan y se vuelven más violentos en términos de narrativa y esperemos que no en términos, digamos, de violencia más física, ¿verdad? Cuando la presidenta dice todos comunistas,
comunista usted y comunista el otro, está dando cuenta de eso. Es una violencia verbal, digamos, lo que hace es meter a todo el mundo en un saco, polarizando y, y básicamente creando un enemigo. ¿Verdad? Eso es lo que están haciendo. Y eso es lo que se está haciendo. Entonces, ese es el contexto actual en el que nos toca, en el que les ha tocado a ustedes ser jóvenes, desgraciadamente. A nosotros nos tocó otro contexto completamente diferente, donde creíamos que podemos cambiar el mundo. Aquí más bien estamos viendo cómo resistimos, ¿verdad? Y cómo logramos, tratamos de construir una alternativa, digamos, democrática frente a esta ola ultraderechista que se nos viene encima. Para mí ese es el contexto y ese es el peligro hoy. Y si no tuviéramos esta salvaguarda constitucional, estoy seguro que ya habrían reducido el presupuesto de la universidad. Estoy totalmente seguro. No lo pueden hacer ahora por esa salvaguarda constitucional y lo que están haciendo es tratando de intentar ver cómo se modifican cosas vía ley o de instalar estas narrativas de ocupamos una tercera república, ocupamos refundar la nación, la república para cambiar la constitución. Entonces ahí sí, y ahí es donde vienen los peligros. Bueno, muchísimas gracias, Josué, por toda este análisis. También les agradecemos a ustedes el habernos acompañado el día de hoy, tanto las personas acá presentes en el auditorio del INIE como las personas que nos acompañaron vía Facebook. También agradecemos a las doctoras Marianela Navarro y Verónica García, responsables de esta actividad, por impulsar este espacio de análisis y diálogo académico. Les invitamos a seguir las redes sociales del INIE para conocer próximas actividades académicas, investigativas y oportunidades de participación. Les deseamos un excelente día. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias.